Camino hacia la Pascua, segundo domingo de Cuaresma. Escúchenlo. Continuamos con San Lucas, que dice que Jesús invitó a Pedro, a Juan y Santiago a ir al monte a hacer oración, y ahí se encontró con Moisés y Elías y platicaron sobre su éxodo. ¿Qué hacen los discípulos? Se durmieron. Cuando despiertan se quieren quedar ahí, pero no, oyen la voz de Dios y pues ya después Jesús se queda solo y cuando regresa no saben qué decir. En este momento, que es de veras muy especial, intenso de la oración, Jesús se da cuenta de que ha sido llamado a salvar a los hombres, y no a través del triunfo, sino de la derrota. Hacia la mitad de su evangelio, San Lucas comienza a revelar las primeras señales del fracaso de Jesús. Las multitudes, primero entusiastas, abandonan a Jesús. Hay quienes lo toman por exaltado y subversivo, y sus enemigos empiezan a tramar su muerte. Por eso se entiende que él se interrogue sobre el camino que el Padre quiere que recorra. A eso subió a la montaña para hacer oración. Durante la oración, el rostro de Jesús cambia de aspecto, y esto significa que la gloria de Dios lo envuelve. La luz sobre el rostro de Jesús indica que durante esa oración Él comprendió y hizo suyo el proyecto del Padre Celestial. Ha comprendido que su sacrificio no terminaría con la derrota, sino con la gloria de la resurrección. Sin Jesús el Antiguo Testamento no se puede entender, pero también Jesús en el Antiguo Testamento permanece en un misterio. Moisés y Elías son el símbolo de la ley y de los profetas y representan al Antiguo Testamento. Todos los libros sagrados de Israel tienen como objetivo conducirnos al diálogo con Jesús. ¿Y de qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? Hablaban de su éxodo, es decir, del paso de este mundo al Padre Celestial. La luz que le ha revelado a Jesús su misión ha venido de la palabra de Dios precisamente en el Antiguo Testamento. Y ahí descubre que tenía que sufrir mucho, ser humillado, rechazado por los hombres. Es allí que él ha descubierto que el Mesías no estaba destinado al triunfo, sino a través de la derrota. Pedro, Santiago y Juan no comprenden nada de lo que está sucediendo. Son invadidos por el sueño. Y es curioso que estos tres discípulos siempre son víctimas del sueño. ¿Te acuerdas también en el huerto de los olivos? Se dejan vencer por el sueño. Es extraño que siempre en los momentos más cruciales sientan esa irresistible necesidad de dormirse. El sueño indica en la Sagrada Escritura la incapacidad de los discípulos de entender y aceptar que el Mesías de Dios deba pasar a través de la muerte para entrar en su gloria. Fíjate que cuando Jesús realiza prodigios, cuando la multitud lo aclama, los tres apóstoles se muestran pero si bien despiertos. En cambio, cuando Jesús comienza a hablar del don de la vida, de la necesidad de ocupar el último puesto, de convertirse en siervos sin aplausos y triunfos, no quieren entender. Lentamente cierran los ojos y se quedan dormidos para continuar soñando. Normalmente quien construye una tienda en un lugar, pues lo hace con la intención de quedarse allí al menos por algún tiempo. Jesús, por el contrario, está siempre de camino. Debe realizar un éxodo y los discípulos somos invitados a seguirle en este éxodo. Las tres tiendas quizá indiquen el deseo de Pedro de quedarse para perpetuar la alegría experimentada en un momento de intensa oración con el Maestro.
Esto podríamos comprenderlo mejor con este ejemplo. Cuando nosotros vamos a un retiro, a nuestra experiencia espiritual, cuando dialogamos intensamente con el Señor, nos cuesta regresar a la vida ordinaria. Claro, los problemas y los dramas concretos que debemos afrontar nos asustan. Ahí los tienes y otros más. Y no se puede uno pasar toda la vida en una iglesia o en la casa de retiros espirituales escuchando la palabra de Dios. No, pues es necesario que hay que ir y salir para cumplir los deberes diarios, encontrarnos con los demás y las demás, servir a los hermanos y a las hermanas que tienen necesidad de nuestro amor. Después de haber descubierto en la oración el camino a recorrer, tú tienes que ponerte a caminar con Jesús, que sube a Jerusalén para dar la vida. La nube que se posa sobre la cima del monte indica, en lenguaje bíblico, la presencia invisible de Dios. Pedro, Santiago y Juan también allí intuyen que ese será también su destino. Ay, les da miedo, claro. ¿Por qué? Porque son introducidos en el mundo de Dios y ahí reciben la iluminación que les hace comprender el camino del Maestro. ¿Cuál es el camino del Maestro? El conflicto con el poder religioso, la persecución, la pasión y la muerte. Y de la nube sale una voz que dice, escúchenlo. Es la interpretación de Dios de todo lo que le ocurrirá a Jesús. Para los hombres eso será una derrota, para el Padre será el elegido, el siervo fiel en quien se complace. Escúchenlo, aun cuando parezca proponer caminos demasiado difíciles, escúchenlo, aun cuando las sendas demasiado estrechas, escúchenlo, aun cuando las elecciones paradójicas y humanamente absurdas sean, escúchenlo. Jesús se queda solo. Ya no están Moisés y Elías. Este detalle indica la misión del Antiguo Testamento, como decía al principio, llevar a Jesús, hacer comprender a Jesús. Al final, todos los ojos deben fijarse solo en Jesús. El episodio de la transfiguración, San Lucas lo coloca 8 días después de que Jesús hizo el dramático anuncio de su pasión, muerte y resurrección. 8 días después de haber presentado las condiciones para quien quiera seguirle. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día. El octavo día tiene para los cristianos un significado muy preciso. Es el día después del sábado, el día del Señor, el día en que la comunidad se reúne para escuchar la palabra y partir el pan. ¿Dónde? Pues en su iglesia, en su templo. Y este octavo día precisamente es el domingo. San Lucas dice que cuando dice el octavo día, es que cada domingo los discípulos, las discípulas de Cristo se reúnen para celebrar la Eucaristía. Es decir, suben a la montaña, ven el rostro transfigurado del Señor, es decir, el rostro del resucitado. De ahí comprenden en la fe que el éxodo de Jesús no ha concluido con la muerte de Él y oyen de nuevo la voz del cielo que les dirige la invitación. Escúchenlo, escúchenlo. Pedro, Santiago y Juan, después de bajar de la montaña, guardaron silencio. No le contaron a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? Porque no lo habían comprendido. El éxodo de Jesús
no se había cumplido todavía. Pero tú hoy y yo y todos los discípulos, saliendo de nuestra iglesia, podemos, por el contrario, anunciar a todos lo que la fe me ha hecho y te ha hecho y nos ha hecho comprender. ¿Qué? Que quien da la vida por amor entra en la gloria de Dios. No es fácil creer en la revelación de Jesús y aceptar su propuesta de vida. Bien lo sabe, yo también, que no es fácil seguirle en su éxodo, que no es fácil fiarse de Él, es muy arriesgado, sí. Y es verdad, Él promete una gloria futura, pero lo que aquí experimentamos hoy y ahora es que hay que renunciar, hay que entregarse gratuitamente a uno mismo. La semilla arrojada en la tierra está destinada a producir fruto, pero hoy mientras lo que le espera es la muerte. La semilla arrojada hoy y siempre, pues tiene que morir en la tierra para que dé mucho fruto. Así es. Hoy yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me da gusto caminar contigo hacia la Pascua. Caminemos juntos en esta entrega, demos la vida por todo el que me necesita, y triunfaremos, pues que el Dios de la vida te acompañe, y yo, pues tratando de vivir contigo, te hago compañía. Hazme compañía, oremos mutuamente. Buena tarde, buen día, buena semana te da Dios.